Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Bueno, hoy voy a predicar un tema un poquito diferente y a partir de la próxima semana voy a empezar una serie. Después les voy a hablar de qué es, pero una serie basada en 4 pilares de la fe de la iglesia nuestra, para que usted nos conozca como iglesia cuáles son nuestros fundamentos. Después de la próxima semana voy a estar hablando de eso, 4 pilares de la fe. Pero hoy quise traer un mensaje que tiene que ver con nuestra visión personal, con lo que fueron los 21 días de ayuno y los deseos de empezar el año bien. Y qué mejor manera de empezar el año bien que renovando la mente, renovando la mente. Por cierto, ya que mencioné de los 21 días de ayuno, damos gracias a Dios por la victoria, amén, de esos 21 días. No todos estuvieron haciéndolo, pero los que estuvieron conmigo haciéndolo, sé que experimentaron algo especial. Yo le decía a alguien esta semana que me siento bien, física mejor que antes quizás, y espiritualmente ni qué decir, fortalecido también después de estos 21 días. Así que gracias a Dios. Y si usted tiene testimonios de qué ha hecho Dios en estos 21 días, el próximo domingo me gustaría oírlos. De parte mía también, voy a compartir algo el próximo domingo, amén. Pero le decía que hoy quiero hablarle acerca del tema de la renovación de la mente. Decía un filósofo muy famoso: pienso, luego existo. No sé si oyó esa frase alguna vez. Pienso, luego existo. Porque daba a entender, si pienso es que estoy vivo, si pienso es que puedo tomar decisiones, puedo ser alguien, puedo impactar a otros, porque no estamos aquí solamente para comer, dormir, trabajar. Tenemos que ser creativos y Dios quiere que tu mente también se renueve. Eso lo dijo un filósofo, pero más allá que los filósofos, la palabra de Dios nos instruye y nos dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces el pensar positivamente, el pensar correctamente, te va a ayudar a llegar a ese nivel. Todos los seres humanos somos lo que pensamos. Hay por ahí una frase que dice: tú eres lo que comes. Pero yo creo que tú eres lo que piensas, porque lo que piensas hace decidir qué comes o qué decisiones tomas en la vida, buenas o malas. La mentalidad hace una gran diferencia. La idea parece sencilla, como anoto ahí, pero tiene un profundo significado. Tú y yo inevitablemente actuamos en base a la información que recibimos y guardamos en la mente. Cuando un bebé nace, cuando un niño nace como dicen popularmente, con el cassette vacío. Amén. Con el disco duro vacío. Es como una computadora nueva que tú dices: wow, mira toda la memoria que tiene. Pero de pronto empiezan a meterle información a esa computadora, archivos, fotografías, videos y todo. Llega un momento en que ya esa computadora tiene ya una identidad, por decir así. Y esa identidad refleja a veces la identidad del dueño. Si usted tiene una computadora
y alguien la revisa, va a decir, por lo que tiene aquí en la computadora, me doy cuenta la clase de persona que es, lo bueno y lo malo. Pues lo mismo en la mente. En la mente tú archivas, tú recibes, y es cosa tuya qué te dejas ahí o qué te sacas de la mente también. ¿Me entiendes? Uno tiene que pasar por un filtro. Muchas veces lo que oye, lo que ve. Se dicen los psicólogos que uno es muy susceptible, el ser humano es muy susceptible a lo que se llaman mensajes subliminales. Hoy se está jugando el Super Bowl aquí en los Estados Unidos. Cuesta millones poner un comercial de pocos segundos ahí. Pero los que lo hacen, los expertos en eso, dicen que basta esos pocos segundos que pasan frente a tus ojos algún comercial para que eso te mueva a comprar o a hacer lo que ese comercial dice. Por eso se habla mucho de la importancia de cuidar en especial la mente de los niños. Pero aún incluyámonos nosotros, porque somos susceptibles a imágenes, a lo que oímos. El ser humano fue creado así para tener esa capacidad. Y lo que ves, lo que observas, lo que oyes, en una u otra manera, ¿va a dónde? Al archivo, a la mente. Por eso es que muchas veces uno dice, oye, me parece que he estado en este lugar, me es familiar. ¿No te ha pasado eso? O escucha un ruido y ese ruido le recuerda un momento de su vida. Escuchas un pito del tren y eso te vuelve atrás, te devuelve la película a una experiencia que viviste, tal vez relacionada con un tren. O escuchas goteras de agua o algo así y te recuerda algo de una experiencia vivida porque quedó archivado en tu mente. Bueno o malo, pero somos impresionables, podemos decir así. Entonces, yo esta semana estaba participando en un entrenamiento con la agencia del Estado con la que trabajo. Usted sabe que yo trabajo con casos de hospice y eso envuelve que yo tenga que también hacer lo que le llamamos consejería de intervención con familias. Entonces nos dieron un entrenamiento sobre cosas más recientes de lo que es salud mental. Nos hablaron de temas de salud mental. Esta semana me van a dar unos certificados por eso, de lo que le llaman Continuing Education, ¿no? Poniéndose al día de lo que está pasando en ese campo. Pero mi punto es que nos decía la persona que nos daba el entrenamiento, todos, no hay excepción, todos tenemos problemas de salud mental. Y yo decía, ¿cómo hacer? Pero él nos decía, es que todos en alguna u otra manera hemos sido afectados en el pensamiento, en la forma en que tomamos actitudes, decisiones por un pensamiento. De hecho hay una frase que dice, un pensamiento se convierte, una idea o un pensamiento se convierte en una actitud y una actitud se convierte en una acción, Por eso la Escritura también nos habla de los paradigmas de pensamiento. Un paradigma es un cambio radical en algo. Pues la mente también tiene que tener paradigmas, cambios, transformaciones a través del tiempo, maneras de pensar diferente. Yo espero que tú seas así. Yo espero que tú digas, mira, pastor, hace años atrás yo no pensaba igual que hoy. Han habido paradigmas, cambios. Cuando yo era adolescente, yo pensaba así, ahora no. Hoy hablaba con la hermana Gabriela y hablábamos de las elecciones en Costa Rica y le contaba a ella que mi primer voto a los 18 años se los di al Partido Socialista en mi país. Ahora yo miro para atrás y digo, wow, ¿dónde estaba mi cabeza? ¿Cómo es posible que yo estaba con esas ideas? Han habido paradigmas, ya no pienso así, igual que cuando tenía 18 años. A eso me refiero. En lo espiritual han habido paradigmas, cambios. Tenemos que pensar diferente. Tenemos que pensar ahora en base a principios y valores del reino de Dios. Ese debe ser el modelo de pensamiento. El reino de Dios. Ese es nuestro estándar. Y eso nos lo enseña la Escritura. La palabra de Dios es la que nos da la guía de cómo pensar ahora como hijos de Dios,
como hijos del reino. Renovarse en la mente entonces. Romanos 12:12 dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Recalco eso, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de cómo entiendo la vida, cómo entiendo las cosas, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque han habido épocas en nuestra vida cuando no pensábamos así, cuando lo que nos preocupaba era agradarme yo, lo que a mí me gusta, a mi carne, o quedar bien con fulano, con sutano, con otros, pero no en Dios. Ahora la nueva mentalidad es: ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo agradarle a Dios? Y así mi mente va cambiando. Ya dejo de pensar con esa mentalidad de conformismo, de amoldarme. Por eso dice: no se conformen al mundo. No hagan lo que todos hacen. Primero pregúntense: ¿qué opina Dios en cuanto a ese asunto, a esa conducta, a esa manera de ser que yo tengo? Hay un libro que aquí le pongo la ilustración, se llama Liberando la mente de los recuerdos que atan. Cómo sanar las heridas del pasado. Autor Fred y Florence Littauer. Cada día damos nuevos pasos a una transformación de pensamiento, porque la mente necesita liberarse, sanarse, quitar cosas de allí. Como la ilustración que le dije de una computadora, que de vez en cuando hay que hacer una limpieza, si no trabaja lenta o se hace un crash, se termina. La mente igual, tú necesitas sanidad de tus pensamientos, de tu mente. Recientemente yo estaba dando una consejería y una persona que no es de nuestra iglesia, de otra iglesia, que me lo refirieron, y esta persona me decía: es que yo vivo atormentado, es que yo tengo ansiedad por tantos recuerdos. Sí, eso es lo que el enemigo hace, precisamente para que tú no puedas funcionar en tu vida como la nueva persona que Dios quiere que seas. Tiene que haber esa liberación de la mente, esa sanidad total. Hay un dicho que dice: mente sana, cuerpo sano. ¿Lo ha oído? Muy popular. Yo le añado: mente sana, cuerpo sano, alma sana también. Porque la palabra de Dios dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Somos un todo, somos seres tripartitas. Filipenses 4:6-8. Por nada estén angustiados, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué hace la paz de Dios? Sobrepasa, va más allá de lo que yo entiendo, me cubre de pensamientos. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vea lo que hace Dios, vea lo que hace el Espíritu Santo. Guarda tus pensamientos. Eso hace. Yo me acuerdo recién convertido que yo tenía pesadillas a veces, feos sueños. Un día dije: Señor, pero yo no quiero soñarme eso. Te pido que guardes mis pensamientos aun cuando duermo. ¿Y sabe qué? Se acabaron las pesadillas. Yo creo que Dios trabaja en el inconsciente de uno, y el Espíritu Santo provoca una sanidad, una limpieza interna de la mente, aun cuando duermes. Dice el verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ojalá le aplicáramos ese filtro a muchas cosas que permitimos que entren a nuestra mente. Haga eso. Cuando vienen pensamientos, pregúntese: ¿es honesto? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿De buen nombre? ¿Tiene virtud? ¿Digno de alabar? Si no llena esos requisitos, ¿qué hay que hacer? Fuera. Sácalo de tu pensamiento, sácalo de tu mente. Dice: en esto pensad, en esto pensad, en esto pensad. Entonces eso implica que yo tengo que cuidarme también. ¿Qué le meto a por ejemplo, la música? Les hablé antes de los mensajes subliminales. Alguien dice: pastor, pero qué malo hay que me guste tal música. Yo no tengo problemas con los géneros, le advierto eso. No.
Lo que sí tengo problemas es con los mensajes de la música. Entonces, si tú estás oyendo mensajes que hablan de infidelidad, por ejemplo, pues tarde o temprano vas a ser infiel porque te están martillando y metiendo esa idea en la cabeza. ¿Ves? La música secular tiene ideas de venganza. Muchas tú las oyes y solo falta, como dicen, que se corten las venas. O que vayan a atacar a un policía o a alguien porque tienen mensajes de enojo contra la sociedad, etcétera. Eso es lo que hay. Si ves la televisión, si ves el Facebook inclusive, o las redes sociales, para no decir solo uno porque hay muchos, cualquier red social, YouTube, lo que tú quieras, igual tú tienes que preguntarte, ¿es puro, es honesto, es amable, tiene virtud? ¿O me está contaminando? Me está llenando de mi mente y mi pensamiento de cosas que no edifican. Esta es la pregunta que tengo que hacerme. Y entonces tomar una decisión de cortar con eso. Porque eso es mente sana, cuerpo sano y alma sana también. Consecuencia. Cristo y tu mente. Interesante la ilustración. Tú tienes algo en tu cabeza que se llama cerebro. Y alguien ha dicho popularmente también, si no lo usas, se deteriora, ¿verdad? Hoy día hay lamentablemente enfermedades muy serias como el Alzheimer y otros que están afectando la mente de la gente. Pero yo creo una cosa, que aún con personas que en su edad madura o anciana puedan llegar a tener Alzheimer, si han conocido de la palabra, eso está en su espíritu, esa palabra está en su espíritu. Y aunque se olviden de muchas cosas, la semilla de la palabra les va a ayudar a superar ese tiempo, ese momento difícil. Yo trabajo con casos así. Me acuerdo de una familia que la hija me decía, pastor, cuando mamá empezó con esto, yo empecé a decirle a mamá que escribiera un journal, un diario, y ella escribía cosas. También empezó a hacer unos artes, unos dibujos, unas manualidades. Y todo lo que ella hacía reflejaba fe, esperanza, confianza en Dios. Ahora estaba muy avanzado su problema de salud mental con Alzheimer. Pero aún en medio de su situación de Alzheimer, cuando la hija le tomaba de la mano y hacía una oración, ella reaccionaba. Cuando la hija le leía la escritura, ella reaccionaba con una sonrisa. Interesante eso. Y los médicos que la veían decían, no puede ser, porque otros pacientes, nada, no hay reacción. Es el poder de Dios. ¿Qué es tener la mente de Cristo? ¿Qué es ese concepto que la Biblia nos dice que tengamos la mente de Cristo? Bueno, número uno, te voy a dar varios aquí, te los voy a ir leyendo poquito a poco porque ellos mismos se explican. Dice, número uno, cuando tenemos la mente de Cristo sabemos cómo reaccionar ante pruebas y tentaciones. ¿Por qué? Porque ese fue el modelo de Jesús. Él supo cómo reaccionar cuando se vio en situaciones. Cuando vinieron a arrestarlo en el jardín de Getsemaní, él reaccionó muy diferente a Pedro, ¿verdad? Él reaccionó muy diferente en ciertas circunstancias porque él tenía autocontrol, el Espíritu Santo. ¿Ok? Número dos, cuando tenemos la mente de Cristo somos prudentes al hablar. Tampoco vamos a soltar la lengua o hablar imprudentemente porque Cristo no lo hizo así. En muchas ocasiones dice la Escritura que él se quedó callado, enmudeció, no habló. Y cuando habló, lo habló con autoridad y con sabiduría, que más bien dejó perplejos a los que lo escuchaban y no podían responder. Cuando estaba con aquella mujer ahí que la acusaban y que querían, mira, la ley dice que hay que apedrearla. Se quedó callado. No reaccionó así, impulsivo, como a veces nosotros hacemos. No. Esperó, escribió algo en la arena. De pronto se paró y dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Solo eso dijo. Y bastó eso para que se fueran todos y no pudieran hacer más contra él, porque habló con tacto, con sabiduría. Tercero, cuando tenemos la mente de Cristo, nos cuidamos a la hora de juzgar a los demás. Antes de condenar, pedimos misericordia. En vez de murmurar a nuestro prójimo, oramos por él y por ella. ¿Sabe cuál es la mejor manera de cortar el chisme? Que cuando alguien venga a chismear de alguien a ti, tú le digas, sí, eso que me estás contando, me preocupa eso que me dices de esa persona, pero ¿has orado por ella?
¿Has orado por él? ¿Por qué no oramos aquí mismo? Te aseguro que van a reaccionar de una manera que ni se esperaban. ¿Cómo voy a orar si te estoy diciendo que fulano aquí, que fulano allá? Bueno, ese es el primer paso. Ora por esa persona, quien tú crees que está mal en algo. Pero recuerda que cuando señalas para allá hay otro dedo para atrás, a veces, ¿no? Como dicen popularmente. Jesús no tenía esa actitud. Como te digo, a él trajeron personas para ser juzgadas. Y él, en lo humano, en su posición humana, no los juzgó. Les perdonó y les restauró. Eso es tener la mente de Cristo. ¿Qué más? 4. Cuando tenemos la mente de Cristo, somos conscientes de que somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, procuramos no contaminarnos el cuerpo. Entonces, si tú tienes la mente de Cristo, también te vas a cuidar, por ejemplo, de lo que comes. Ahora hicimos ese ayuno de 21 días y en mi caso y otros que lo hicimos, nos abstuvimos un tiempo de ciertas comidas. Yo le decía a un hermano el otro día, ahora que cumplimos los 21, no es que me voy a ir a tirar ahí al buffet, al all you can eat, y me voy a ir al ¿cómo se llama el Brasil, el restaurante ese de puras carnes, y me voy a ir a hartar, como dicen. No, yo tengo que entonces cuidar mi cuerpo también, y de ahora en adelante, aunque vuelva a comer carne, lo voy a hacer con moderación, porque tengo que cuidar mi cuerpo. Eso en cuanto a la comida, pero ni qué decir, como hemos hablado antes, del alcohol, del cigarrillo, de tantas otras cosas que la gente dice, yo soy cristiano, pero contaminan su cuerpo con tantas cosas que no debieran contaminarla, ¿verdad? Cuando tenemos la mente de Cristo, procuramos ser el menor entre nuestros hermanos, porque sabemos que aquel que se humilla será exaltado. Entonces, tener mente de Cristo es ser una persona con humildad. Y no confunda la humildad con simplemente ser suave o no defenderse, no, pero sí saber hacerlo, saber reaccionar, saber manejar las cosas. No esperar, por ejemplo, Jesús nos dio lecciones en eso. Él decía, cuando entres a la sinagoga, no te sientes en la primera silla, siéntate atrás. Y cuando te inviten al frente, entonces está bien. Dando a entender, no te busques tú el lugar de posición, de darte la gloria, de darte ese lugar encima de los demás o de mirar por debajo del hombro a nadie. Una mentalidad de siervo. Sorprendió a sus discípulos cuando lavó sus pies, por ejemplo. Cuando hizo cosas que decían, pero tú, maestro, Pedro le dice, tú me lavas los pies a mí. No entendían el significado de ser siervo. Hoy día lamentablemente hay muchos por ahí con títulos de apóstoles, de profetas y de esto y del otro, pero trata de acercarse a ellos. Ni se puede acercar uno, andan 4 guardaespaldas. Y si los invitan a predicar a algún lugar, tienen que darles un hotel de 5 estrellas y una ofrenda de cierta cantidad, si no, no van. ¿Qué pasó con el concepto de ser siervo? ¿Qué pasó? Cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos que debemos levantar a nuestro hermano cuando se encuentre en el suelo. ¿Qué es otra cualidad de tener la mente de Cristo? Restaura a los demás. No hace leña del árbol caído, restaura a los demás, porque tú puedes llegar un día a estar en esa condición. O un familiar tuyo, un ser querido puede estar en esa condición y será muy lamentable. Yo me acuerdo años atrás cuando hubo un problema con 2 de mis hijos que ahora son hijos de Dios y le sirven al Señor, pero en esa época se habían metido en un problema, en su adolescencia fue. Pero otro pastor que me conocía me comió, me criticó, habló mal de mí, porque dijo, ¿cómo va a ser pastor? Mira a los hijos cómo andan y bla, bla, bla. No tuvo, como dije ahí, misericordia, más bien hizo leña de mí. Pasó un año después y uno de sus hijos lo arrestaron y lo metieron a la cárcel y él ni sabía que el hijo andaba en esas cosas. Y peor que lo que había pasado con los muchachos míos, mucho peor el caso de él. Y después yo me lo topaba por ahí y me evitaba, no quería ni verme. ¿Por qué? Porque Dios le dio una tremenda lección. No sabemos dónde va a estar el otro. Hay una canción del hermano, ¿cuál es hermano René González? Que me encanta. Una canción que dice, después de la caída,
¿Quién queda? Escúchala, te va a ministrar esa alabanza. Aleluya, aleluya. ¿Qué más? Mente de Cristo. Estoy hablándole de mente de Cristo. 7. Cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, estamos tranquilos. Tranquilos. Estar tranquilo no quiere decir cruzarse de brazos, tampoco. Tú haces lo que te toca a ti, pero Dios está manejando la situación y tú dices: lo dejé en las manos de Dios, estoy haciendo mi parte, estoy orando y estoy dando los pasos que tengo que dar, pero ahora Dios va el que va a ser el que resuelva la situación. Sea en algo de salud, sea en algo de relaciones familiares, sea en algo financiero, cualquier área de la vida, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Hace unos años atrás en Costa Rica, una vez regresando de Estados Unidos, se metieron a mi casa, nos robaron, nos limpiaron, sabían que habíamos llegado de Estados Unidos. Los hijos nuestros solo hablaban inglés cuando llegaron. Entonces en el barrio les decían los gringos, los gringuitos. Y todos por ahí sabían que veníamos de Estados Unidos. Algunos de esos seguro pensaron: deben traer cosas de Estados Unidos. Nos fuimos para la iglesia. Cuando regresamos estaba todo tiradero ahí. Gracias a Dios no estábamos, porque uno no sabe si traen armas o lo que sea. Siempre traen armas. Mi punto es que un vecino llega y me dice: José, te estaba buscando. En ese tiempo no existían los celulares, yo no tenía. Me andaba buscando él, me dijeron que andabas por aquí y por allá para que supieras lo que pasó. Y él me ayudó, me cuidó un poco la casa. Pero él me decía: José, a eso es lo que voy. José, ¿por qué estás tan tranquilo? Te veo muy tranquilo. ¿Cómo puedes estar tranquilo? Él estaba más loco y desesperado que yo, y no era él que se metieron a la casa. Y yo le dije: mire, es que yo tengo paz de Dios. Y los que se robaron eso, el daño se lo hacen ellos. Oro para que se arrepientan y se conviertan y todo eso. Bueno, ese vecino, para hacerle la historia corta, me dice un día: José, ¿cuál es la iglesia que tú vas? Tú me has dicho que eres predicador. Sí. Y empezó a ir a la iglesia. Se convirtió. El doctor Roberto Rodríguez, un profesor de la Universidad de Costa Rica, se convirtió al Señor. A raíz de ese testimonio, de que vio la paz que yo expresé en ese momento. Porque ¿qué ganaba con ponerme a ofender a los que me robaron o hacer otras cosas? Le hice un reporte a la policía en Costa Rica, lo que le llamamos el OIJ, pero nunca pasó nada. Secundario, ¿no? El Señor se encargó del asunto. Cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos que Dios pelea por nosotros, por lo tanto descansamos en Él. No sé qué batalla tengas tú hoy, pero descansa en Él. Yo no sé qué lucha haya en tu vida, pero descansa en Él. Cuando yo doy consejería, llega muchas veces la gente agitada. Llega la gente con una actitud de desesperación. Lo primero que hago antes de hablar de cualquier otro tema es orar y decirle: descanse. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Y no es por medicación de ansiedad o qué sé yo. Es la paz de Dios que produce en nosotros. 9. Cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos que nuestros frutos nos conocerán, que por nuestros frutos nos conocerán. Por eso cuidamos nuestro testimonio. Tener la mente de Cristo es decir: yo represento a Cristo. Un día me topé a alguien por ahí en el mall y me dice: José, pastor, me encontré el otro día a una persona que va a tu iglesia. Y le digo yo: qué bueno, gloria a Dios. Y mira, José, te voy a decir una cosa: esa persona que va a tu iglesia te representa bien. Es una excelente persona. Dichoso que tienes gente así en tu iglesia. Y después yo le dije a la persona a la que me refiero, que también es miembro, ese sí es miembro de la iglesia aquí. Le dije: mira, me dijeron esto. Me encontré a alguien que me habló de ti el otro día en el mall. Y se quedó como: ¿será que le dieron quejas? No, lo contrario. Me dijeron que tú me representas bien, pero no es a mí que me representas en realidad. Representas a Cristo. Pero al mismo tiempo nosotros como pastores, cuando usted tiene un testimonio correcto de Cristo en su vida fuera de las puertas de este edificio, eso también me representa a mí. Es como con los hijos. Si sus hijos hacen las cosas bien, dicen: sus papás hicieron un buen trabajo, ¿verdad que sí? Si sus hijos no andan haciendo las cosas bien,
¿Qué clase de papás debe tener? Los hijos nos representan también. Espiritualmente así sucede. 10. Cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos que la oración es vital para estar en contacto con Dios. Mi predicación del domingo pasado se la traigo a la memoria de nuevo. Daniel y la oración. No le digo más porque ya escuchó esa predicación. Pero la oración es la gasolina del carro. Una de las ilustraciones que siempre uso con eso es la gente que tiene la mala costumbre. Yo sé que aquí no hay de esos, ¿verdad? Aquí no hay. Pero la gente que tiene la mala costumbre de andar manejando con la aguja donde dice casi en empty. Y un día les pasa, un día de tantos se quedan por ahí y ya desesperados llamando a la esposa, al esposo, a alguien o a la AAA que los vengan a rescatar porque se quedaron sin gasolina. En la vida cristiana, si tú no oras diariamente, andas manejando tu vida con el tanque vacío y un día te va a dejar tirado y no vas a tener la energía espiritual que necesitas para seguir adelante. Cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Le creemos a Dios aunque parezca ser lógicamente equivocado, ya que nosotros no vivimos por lógica sino por fe. Ese es otro concepto. Una de las personas que estaba dando consejería hace poco me decía: pastor, yo para empezar no creo. Me mandaron a que hable con usted, pero yo la verdad que ni siquiera soy creyente. Y yo dije: wow, esta persona tengo que empezar de cero, como dicen. Y le dije: qué bueno que tú no eres creyente, te mandaron a la persona correcta. Porque cuando yo no era cristiano, yo era un escéptico, yo dudaba de todo, cogí la Biblia buscándole errores y ella me encontró errores a mí. Entre más la leía yo decía: wow, el que escribió esto me conoce. Y bueno, he estado 3 semanas con una persona y esta persona me dice la semana pasada: le tengo una noticia, ya creo. He pensado todo lo que usted me ha dicho y sí, de verdad que tiene que haber un creador. Ya creo en eso, por lo menos que hay un creador. Yo le decía: claro, mira, tú vas a los Alcohólicos Anónimos, en los 12 pasos que te dan, el primer paso es: acepta que hay un ser superior. Y si no, no podemos ayudarte. Es el primer paso. Creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si vienes aquí para que yo te ayude espiritualmente y no crees que Dios es real, ¿cómo te voy a ayudar? Yo no tengo nada que darte. Yo soy un ser humano igual que tú. Pero el que va a hacer la transformación es Dios. Y mi consejería antes de empezar a darla, oramos para que ese Dios me dé la sabiduría a mí para ayudarte. ¿Ves? Porque yo no la tengo. Es de Dios. Eso es tener la mente de Cristo, entender que Dios es real, que Él existe. Y si existe, cambia vidas. Es como un ateo que me encontré un día y le digo: bueno, si usted no cree que Dios existe, no le molestará que hagamos una oración. Si de por sí, si Dios no existe, no va a pasar nada con la oración, ¿verdad? Me dice: ¿qué clase de oración? Bueno, usted repita conmigo. Yo le voy a decir que usted repita: Dios, si tú eres real, si tú existes, cambia mi vida. Y me dice: no, espérese. Porque en el fondo sabía que se iba a comprometer y que Dios sí existe y que sí le iba a cambiar la vida. Aleluya. 12. Cuando tenemos la mente de Cristo, nos preocupamos por unir y no por dividir. Cristo tú no lo viste nunca dividiendo, sino uniendo. Él dijo que vino a traer a unir los padres con los hijos, a unirnos con Dios de nuevo, a restaurar relaciones rotas. Eso vino a hacer. Entonces, ¿qué estamos haciendo si dividimos? No somos para dividir a nadie. Como iglesia, no me interesa a mí dividir otras iglesias, por ejemplo. Lamentablemente algunos lo hacen, pero yo te garantizo que no lo voy a hacer, porque Cristo no vino a eso. Entre la familia buscamos unir, no dividir. En todas las relaciones somos promotores de la unidad. Jesús oró por sus discípulos antes de irse y le dijo: Padre, te pido que sean uno como tú y yo somos uno. Fíjate qué interesante.
Esa fue la última oración antes de irse, que estén unidos. Si el diablo logra dividirnos, a una pareja de matrimonio, logra dividirlos, ponerlos en contra el uno del otro, los va a poner en contra de los hijos, o los hijos contra los padres. Si en una iglesia logra dividirnos y pone a algunos líderes contra el pastor, por ejemplo, no porque yo lo sea, pero así lo he visto que sucede, pone gente unos con otros, líderes entre ellos mismos, dividiéndose, ¿qué va a pasar? Va a ser como las termitas que socavan, dañan el fundamento y se destruye ese matrimonio, esa iglesia, ese ministerio por la división. Entonces, tener la mente de Cristo es pensar, mi objetivo es unir a la gente con Dios, unos con otros, y la iglesia igual. Cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos que el mundo no nos entenderá porque no vivimos conforme a sus principios. Cuando tenemos la mente de Cristo, nos parecemos a Él. Eso es otra virtud del que tiene la mente de Cristo. Sabe que el mundo no le va a entender. No esperes que te entiendan. Cuando tú les hablas como cristiano, no esperes que te entiendan. Hay gente que a veces se aleja de uno cuando eres cristiano porque dicen, ya no hablamos el mismo lenguaje. ¿Te ha pasado eso? Antes hablábamos de esto y lo otro, pero ya no. Yo cuando me hice cristiano me pasó eso. Amigos que tenía, amistades que tenía, ni digo amigos porque eran amistades en realidad. Hay otro nivel cuando hablamos de amigos. Pero muchas de esas amistades se alejaron porque dijeron, ya José no habla como nosotros. Ya no piensa igual. No te preocupes por eso. Si te bloquean de Facebook, si te bloquean de las redes sociales porque hablas diferente, porque ya no posteas lo mismo, porque tienes otra mentalidad, no te preocupes. Y no esperes que te entiendan, porque ellos están en otra mentalidad. Más bien tú tienes que ser el que impacta, el que influye, el que transmite algo. Debes parecerte a Él. Hace unos años apareció ¿cómo le llamamos? Una cadenita de mano que andaba por ahí muy popular, que en inglés decían, tenía las iniciales WWW 3 veces. ¿Alguno se acuerda? Significaba What would Jesus do? Y entonces muchos cristianos andaban con esa cadenita aquí de tela o lo que fuera, que decía las iniciales WWWD era What would Jesus do? Y entonces la gente le preguntaba, oye, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Y ellos era una manera de evangelizar. Ellos le podían decir, es que eso me recuerda que yo tengo que actuar como Él. Y siempre que la veo me pregunto, what would Jesus do if Jesus were in my position right now? What would Jesus do to manage or handle this situation? ¿Qué haría Jesús para manejar esto? ¿Cómo manejaría Jesús esta situación? Esta crisis que me vino a la vida, esta tentación. What would Jesus do? ¿Ves? Eso nos ayuda a pensar, estoy pareciéndome a Él, no en lo externo. Yo tenía un amigo allá en Costa Rica que fumaba marihuana y andaba el pelo largo y andaba sandalias, era un hippie, y él me decía, es que yo quiero andar como Jesús. Y yo le decía, Jesús no fumaba marihuana. Sí, pero andaba el pelo largo y eso es diferente. Si quieres sigue con tu pelo largo, pero hay cambios en tu corazón que tienes que hacer. Empezando por no depender de vicios, sino depender de tu relación con Dios. Hay gente que se equivoca. Jesús dijo bien claro, Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu mente. Por eso dije antes, recuerda, mente sana, cuerpo sano y alma sana también. Jesús lo dice ahí, amarás al Señor y como resultado de eso vas a tener tu corazón y tu alma y tu mente bien. Vas a estar bien. Esta semana que llevé ese entrenamiento de salud mental, la definición de salud mental es cuando tú pierdes concepto de la realidad. Eso nos dijeron. Cuando tú pierdes sentido de la realidad es que tienes un problema de salud mental. Wow. Pero cuando tu mente está bien, tú sabes dónde estás, quién eres y hacia dónde vas. Cuando tu mente está bien. Y más en lo espiritual. Tú sabes quién eres. De hecho, hay 3
definiciones que usamos en los psicólogos y los consejeros, cuando hablamos de cómo está alguien, cuando tomamos notas decimos is alert and oriented to time, place and person. Son las tres. Solo cuando escribimos decimos alert times 3 en el reporte que hacemos. Eso quiere decir, sabe dónde está, sabe quién es y con quién vive o qué le rodea. Y en lo espiritual hay un principio en eso. ¿Sabes tú quién eres como hijo de Dios? ¿Sabes con quién estás? ¿Con quién te relacionas? ¿Y hacia dónde vas? Hebreos 10:16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. ¿Dónde? En sus mentes las escribiré. No es un asunto nada más de oír. Dicen los expertos en pedagogía, en lo que es educación, enseñanza, que uno retiene el 15% de lo que ve, lo que oye, de las cosas que le dice a alguien. Para que alguien se le quede, para que retenga más algo, es mejor que lo oiga, lo vea, lo escriba y si puede tocar también. Cuando utiliza todos los sentidos es cuando más va a retener. Por eso los niños aprenden tanto, porque ellos no solo tú les dices mira, ve a lavarte los dientes. ¿Y qué hace un niño? No solo te oyó, ve a lavarte los dientes, se pone a jugar con el agua, se come la pasta de dientes, hace cosas, pero aprende. Porque utiliza ¿qué? Los sentidos para que retener lo que aprendió. Entonces Jesús quiere que en nuestra mente esté escrita la palabra, que no sea solo de vez en cuando, como algunas personas, si tú les preguntas ¿dónde dice tal cosa? Ni saben de dónde está en la Biblia. O como dicen algunos por ahí, si es que en la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso? Bueno, el principio está ahí, pero no lo dice así exactamente. Pero si tú sabes la palabra, como Jesús, que dice que echó fuera a los demonios con la palabra, el saberla en su mente y en su corazón hizo la diferencia en la vida de él. Recuerda entonces Hebreos 10:16 de este día en adelante. Hebreos 10:16: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Los judíos tienen una costumbre, una tradición. Ellos anotan versículos de la escritura y los andan en la ropa. Andan a veces literalmente ¿cómo le llamamos eso? Una cinta aquí en la cabeza que tiene los versículos de la Torá, los 10 mandamientos. O en la mano, aquí más bien, aquí es donde se lo usan. Tú no sabes, pero ahí debajo de la ropa andan una cinta que andan los 10 mandamientos. Los sacerdotes judíos en los flecos, en la parte de abajo del traje sacerdotal, las escrituras, porque la palabra de Dios dice, y las leerás a tus hijos y las repetirás. Por eso qué bueno que están aquí los niños y los jóvenes hoy recibiendo esa palabra, porque tarde o temprano esa palabra va a surtir efecto en la vida de ellos, va a estar en sus mentes escrita, no en el papel, en sus mentes y en sus corazones. Y cuando vengan situaciones a sus vidas, se van a acordar de esa palabra, de ese versículo. Mis hijos al menos siempre me han dicho: papá, yo me acuerdo cuando andábamos no muy bien en las cosas de Dios, que usted nos decía Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ellos me decían: papá, yo me acordaba de ese versículo y no podía a veces decir no puedo, porque yo sabía que podía con Cristo, salir de lo que fuera, cambiar mi estilo de vivir, etcétera. Eso es el pacto de la mente y del corazón que un hijo de Dios tiene. Hay que saber y admitir también que hay mentes dañadas. ¿Usted ha oído hablar de Charles Manson? ¿Ha oído hablar de algunos famosos por ahí con las mentes bien dañadas? Lamentablemente. ¿Ha oído hablar de Jim Jones? Y otros más, David Koresh, gente que aún conociendo la escritura tenían las mentes dañadas e hicieron mucho daño en la sociedad. Romanos 1:28 dice: como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, ¿qué hicieron? No tomaron en cuenta a Dios. Ahí está el peligro.
no tomar en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente, ¿qué? Depravada, para hacer cosas que no deben. Allí en esa lista aparecen los pedofilios, los traficantes de drogas, los que se envuelven en tantas cosas, en el crimen, porque no tomaron en cuenta a Dios en algún momento en sus vidas y han caído en ese estilo de vivir. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Note esto, Pablo dice, esto digo y requiero. Wow. O sea, no es opcional. Requiero. ¿Tú quieres cambiar? Esto es requisito. ¿Tú quieres ver tu vida mejor? Esto es requisito. Que ya no anden como los otros gentiles, que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. Es bien directo Pablo allí. Lo requiero. Bueno, un requisito, por ejemplo, para ser pastor o para ser líder en la iglesia es eso. Yo le digo a ustedes el día de hoy. Usted quiere ministrar al Señor aquí en el altar o servir al Señor en la iglesia. El requisito es no ande en la vanidad de su mente, no haga lo que los otros gentiles hacen. Tenga un estilo de vida íntegro, aquí y fuera de aquí. Amén. Porque Dios todo lo sabe de todas maneras. Fíjate, Jeremías 17:10 lo que dice. Yo Jehová, que escudriño la mente. ¿Qué hace Dios? Escudriño la mente. Por aquí en Apopka es famoso porque hay muchos de estos lectores de la mano y del tarot y todas esas vainas que andan por ahí sacándole el dinero a la gente. Y yo siempre predico y digo, si tú estás cerca de Dios, no necesitas que te lean la mano, ni que te lean esto ni lo otro. Dios ya conoce tu mente. Él escudriña tu mente, como dice aquí. Prueba el corazón y da a cada quien según su camino. Esa gente que te lee las cartas o lo que sea, te va a decir lo que te suene bonito o lo que te haga tener miedo a veces para que vuelvas y le des más dinero. También puede hacer eso. Le voy a asustar, le voy a decir que si no sigue conmigo otros 3 meses más, le va a pasar esto y lo otro. Son manipuladores de la ignorancia espiritual que tiene mucha gente. Pero en realidad el que conoce y escudriña la mente y el corazón es Dios. Entonces yo con el que tengo que arreglarme es con Él. Con el que tengo que ponerme a cuentas es con Él y decirle, Señor, mi mente tú la conoces, a ti no te puedo engañar. Yo tuve un caso de consejería tiempo atrás en el que este hombre me decía, yo a usted no le voy a decir nada de mi vida porque no confío en nadie. Entonces yo hice una terapia con él, le dije, vamos a hacer una oración silenciosa, tú y yo, ¿ok? ¿Cómo es eso? Me dice, sí, vamos a dedicar unos 5 minutos antes de empezar la consejería, en silencio, totalmente. Dios conoce tu mente, de todas maneras. Entonces tú habla con él, pero sin hablar, sin decirme nada, ok, está bien. No pasaron ni 3 ocasiones en que lo hicimos cuando un día lo veo llorando. Y me dice, esto de hablar con Dios así, me está llegando, me dice, me está llegando. Le digo, pues claro, es que Él conoce tu mente y tu pensamiento y tu corazón. No tienes que decírmelo a mí, pero Él sabe lo que hay en tu mente y en tu corazón. Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar una decisión de cómo reaccionamos en cuanto a los pensamientos. Efesios 4, 22, 23 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cuál manera de vivir? Pasado. Despojados del viejo hombre o mujer. Recuerde que se aplica a los dos, que está corrompido por los deseos engañosos. Y verso 23, ese es el importante. Renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Ok? Habla de renovación. Renovación es desalojar lo que había antes, hacer algo nuevo. Es como cuando alguien dice, voy a renovar mi casa, y nada más pasa la escoba por ahí un poquito. ¿Renovó la casa? Si dices voy a renovar la casa, vas a mover los sillones, limpiar las telarañas, pintar las paredes y hasta cambiar los muebles quizás. Y entonces sí, después puedes decir, hice una renovación. En lo espiritual igual.
No puedo esperar cambios en mi vida espiritual con pasar la escoba en mi mente de algunas cositas. Tengo que sacar mucha basura que se ha metido ahí quizás. Hacer una renovación de mi mente. Como la ilustración que tengo ahí. Tu mente tiene una llave que puedes dejar que alguien la abra y entre. O puedes decir, le cierro mi mente a eso. Como las fuerzas espirituales de maldad, los demonios. Los demonios no pueden leer tu mente. Hay gente que no sabe eso. Los espíritus malignos no pueden leer tu mente, pero sí pueden oír lo que tú dices. Entonces, cuando tú le abres la puerta al enemigo, es cuando tú dices cómo te sientes. Cuando tú dices, yo soy un fracasado, yo soy una basura, un don nadie, bla, bla, bla. Entonces el enemigo te oyó y va a usar eso. Y te lo va a estar recordando. Tú lo dijiste, eso eres tú. Pero no pueden leer tu mente. Tú tienes que entonces cerrar tu mente, tus pensamientos a lo que no es de Dios. Rechazarlo en el nombre de Jesús. El verso ese nos lleva a aplicaciones prácticas. Fíjate en esto. Número 1, invita al Espíritu a renovar tu mentalidad. Una manera de cambiar la manera de pensar es decirle al Espíritu Santo, cambia mi mentalidad. Porque yo sé que hay áreas en mi mentalidad que no son tuyas. Por ejemplo, si yo soy una persona tímida, que creo que no puedo hacer algo, cambia mi mentalidad, Señor. Y el que está aquí parado predicándoles es un ejemplo de eso. Si usted le habla a mi mamá o mi papá o a mi familia que me conocieron de adolescente, de joven, les dirán, sí, José era famoso por ser tímido y antisocial, andaba solo siempre. Así era yo. Tenía 2 o 3 amigos contados y andaba solo y usted no me hacía hablar en público para nada. Y yo tenía un complejo de inferioridad. Pensaba que yo no sabía hablar o no sabía. No. Y un día le dije al Señor cuando me convertí, Señor, yo quisiera servirte, pero mira, soy como Moisés, que le dijo a Dios, soy tartamudo y no puedo, Señor. Dame palabras. Cambia mi actitud, cambia mi mentalidad. Por eso es que ahora la gente se sorprende cuando les digo que he sido pastor, predicador, profesor, locutor de radio, porque los que me conocieron dicen, no puede ser. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Invitar al Espíritu a que renueve tu mentalidad, tu actitud. Tenga una actitud de mente receptora a las verdades espirituales. Ordene su mente de acuerdo a la revelación que Dios trabaja en usted. Enfrente al mundo con mentalidad de vencedor. Viva con una actitud mental limpia de maldad. Es decir, constantemente esté haciendo esa auditoría interna. Tú sabes, como en los negocios que hacen eso, esa auditoría y dicen esto es lo que tenemos, esto no sirve y para afuera. Hay que hacer auditorías espirituales de la mente, del corazón también. Aplicarlo a la práctica. Y entonces voy a enfrentar el mundo con una actitud, con una mentalidad de vencedor. Hoy hay elecciones en mi país y hay un candidato por ahí que se está lanzando a ser presidente como 3 o 4 veces ya, yo creo. Y eso me hizo recordar también a Abraham Lincoln. No sé si usted sabe la biografía de Abraham Lincoln, pero Abraham Lincoln perdió como 10 veces oportunidades, posiciones en que él se postuló de gobernador, de esto, del otro, y siempre perdía. Y hasta de presidente estuvo como 3 o 4 veces candidato y perdió siempre. Hasta que ganó una de las elecciones, la última cuando fue electo. Y lo interesante es que fue electo cuando vino la guerra civil. Es decir, el que nadie quería, el presidente que todos por muchas otras elecciones rechazaron, vino en el tiempo adecuado, en el tiempo correcto de la historia para ser usado para lo que pasó en este país en esa época, la liberación de la esclavitud. ¿No te hace pensar eso? Entonces que aunque el enemigo a veces quiera hacerte echar para atrás o hacerte pensar, tú no puedes. Si tú tienes la mente de Cristo, vas a actuar con perseverancia. Si lo hizo Abraham Lincoln, ¿cuánto más tú y yo? Amén. No echar para atrás, vivir con una actitud mental limpia de maldad, porque eso es lo que te va a hacer sentir dispuesta o dispuesto. La palabra de Dios dice que si somos vasos limpios,
Dice que nos preparemos como vasos limpios. Él nos va a usar. Él nos va a usar. Conclusión, ¿cuál es tu mentalidad? Esa es la pregunta que te hago al concluir. ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Cómo está tu mente hoy? No hablo solamente de cuánto conoces intelectualmente. Yo me jactaba de eso. Yo era un intelectual. Siempre he sido una persona muy racional y muy capaz de argumentar y cuestionar lo que sea. Pero más allá de lo racional y lo intelectual es cómo está mi mente en el área espiritual. Por eso dice en la escritura, 1 Corintios 2:16 nos dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Por eso se lo estoy hablando hoy, de tener la mente de Cristo. Usted dirá, pero igual como Pablo lo pregunta, ¿quién lo conoce? La mente del Señor. Bueno, el que camina con Él, el que se relaciona con Él. ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. ¿Qué dice que tienes tú y yo? Lo que tenemos, la mente de Cristo. A algunos les sonará jactancioso eso, ¿verdad? ¿Qué se cree? Como cuando le decimos a alguien, yo soy santo. Porque no entienden el concepto bíblico de santidad. Así como no entienden el concepto de la mente de Cristo. ¿Tienes la mente de Cristo? Estas virtudes, cualidades del que tiene la mente de Cristo, ya te las expliqué, se reflejan en tu caminar, en tu vivir, en tu vida diaria. Todo hijo de Dios nacido de nuevo debe tener esta verdad presente. Ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. ¿Ves? Es cuestión de entender el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento va a hacer ese cambio. De hecho, hay mucha gente que está en una iglesia por años, son religiosos, pero si no han nacido de nuevo, no ha habido mentalidad renovada tampoco. Yo tengo un programa radial, mi esposa y yo hacemos ese programa radial de hace muchos años, es el que sacamos ahora los jueves por la noche en la radio. ¿Sabe cuál es el título de mi programa radial? Vida renovada. Porque yo creo que si no hay renovación, lo que hay es religión. Y la religión no salva. La renovación del corazón, de la mente, del carácter, es lo que salva. Amén. Ore conmigo. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando a Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente. Con tu pueblo, darte